puedes ser un héroe. Manifestaste un don potenciador. Intentaste salvar a Bakugo en la escuela cuando lo capturó un villano. Y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón Unirte. La historia continúa exactamente donde concluyó la temporada anterior, con la feroz guerra de desgaste entre All Might y un All for One que retrocede en el tiempo gracias al Rewind. En medio de los callejones de la ciudad, el antiguo símbolo de la paz emplea su armadura especial y diversos módulos de apoyo, como Tentacole, Floppy Suction Pads, Shoto y Tailman, para mantenerse en movimiento, esquivar ataques y mantener la atención de su enemigo. A pesar de estar exhausto y gravemente herido, All Might sabe que debe presionar sin descanso, pues All for One acabará aburriéndose si el enfrentamiento se prolonga demasiado. Sin embargo, el héroe afronta un serio dilema. Su plan exige una cantidad descomunal de energía y no puede permitirse atacar con moderación. Por ello, invoca a los drones Anima, piezas fundamentales de su estrategia final. All for One, confiado, lo acorrala con poderosos zarcillos de puñalada remache, lo humilla al recordarle que ha perdido su sonrisa y lo golpea brutalmente en su vieja herida, proclamando que extinguirá la luz de la justicia. Aún así, All Might resiste, atrapa al villano y libera una devastadora tormenta de hielo directamente sobre su cuerpo, reafirmando su fe en que la luz de los héroes siempre será heredada por otros. En paralelo, la Operación Troya se desarrolla en otro frente. Kunieda derrota con facilidad a varios héroes, entre ellos Can't Stop Twinkling y Fat Gum, utilizando plantas carnívoras que absorben energía. Aún herido y avergonzado por su pasado, Can't Stop Twinkling recuerda el significado de su cinturón y decide luchar con orgullo. Con la ayuda decisiva de la chica invisible, sus láseres son refractados y concentrados en un único ataque que derrota a Kunieda. De regreso al combate principal, los drones Anima se conectan a una central eléctrica y activan un gigantesco cañón láser. Hércules confirma la carga completa y All Might ejecuta su as bajo la manga, el ataque Can't Stop Twinkling, un rayo devastador que quema a All for One a quemarropa. Para sostenerlo, All Might sacrifica partes de su armadura y su propio cuerpo, empleando vibraciones sonoras y materiales especiales para inmovilizar al villano. Aunque el ataque provoca una destrucción masiva y es observado en todo el mundo, la máquina no resiste más y se detiene. All for One emerge del cráter, rejuvenecido pero dañado, y contraataca con renovada ferocidad. Golpea a All Might y se burla de su estado, preparándose para acabar con él una vez más, mientras el héroe, al borde del colapso, encara su destino sin perder la determinación. Cuando All for One avanza para rematar a All Might, de pronto se detiene al darse cuenta de que su cuerpo no responde. Desde lo alto, Stain, el asesino de héroes, aparece en un planeador mecánico y activa su don, Blood Curdle, al lamer la sangre de All for One recogida de un trozo de concreto. Al comprender la situación, All Might sonríe y se eleva nuevamente, mientras Stain se une al combate y lo anima a derrotar juntos a su enemigo común. Mientras tanto, en el otro frente, la situación con Kunieda comienza a estabilizarse. La chica invisible logra inmovilizar al villano, aunque su cuerpo se vuelve casi visible debido al agotamiento extremo de su don. Can't Stop Twinkling se disculpa al verla expuesta, y ella comprende que su falla se debe a que él forzó su don, más allá de sus límites en una situación crítica. Aún así, reconoce el crecimiento de su poder. El chico, sin embargo, insiste en no bajar la guardia y propone quemar todas las plantas de Kunieda desde la raíz, pues continúan absorbiendo energía. Con una serenidad inquietante, declara que ese día podría ser el último como estudiante de la IWA. En medio del combate, All Might reflexiona sobre su origen humilde y los pequeños recuerdos felices de su infancia, comprendiendo que de los momentos simples nacen las luces más grandes. Al mismo tiempo, él y Stain aprovechan la parálisis de All for One para atacarlo. Se revela que Stain llegó tras deducir que All Might estaba en peligro y recolectar sangre del villano para activar su don. Convencido de que incluso un dios debe luchar como un mortal, Stain arriesga su vida para ayudar al antiguo símbolo de la paz. Sin embargo, All for One contraataca con astucia, activa Bloodlet mediante forzamiento de don, expulsando toda su sangre y rompiendo la parálisis, además de alterar su tipo sanguíneo. Recuperado, hiere gravemente a Stain, se burla de su pasado y declara su intención de robar Blood Curdle. Exhausto, Stain reconoce a All Might como el verdadero modelo de héroe y, en su último aliento, le pide que continúe. All for One lo aplasta y le roba su don antes de aniquilarlo. All Might intenta intervenir, pero es detenido por un ataque devastador.
La IA de Hércules bloquea un láser destinado a él, pero la armadura queda destruida y All Might es absorbido por la explosión. Gravemente herido, alucina con Nana Shimura y Sir Night-Eye, aceptando que ya no puede luchar físicamente. Aún así, recuerda sus promesas a Inko y a Izuku y se niega a rendirse. Aunque derrotado en el cuerpo, mantiene su espíritu encendido y desafía a All for One una vez más. El villano, sin embargo, dirige su atención a un objetivo mayor: teletransportarse hacia Tomura Shigaraki. Mientras la IUA desciende del cielo y Deku continúa luchando, All for One se prepara para fusionarse con su sucesor y crear un ser que supere incluso su propio poder, dejando el destino del mundo pendiendo de un hilo. All for One ordena a Deku apartarse para completar la transferencia de masa y hace señas a Tomura para que se acerque mientras activa la teletransportación. Un líquido repulsivo surge de la boca de Tomura, pero este rechaza el proceso, se lo traga y amenaza a su maestro para que no interfiera en su combate. All for One comprende entonces que Tomura ha recuperado plenamente la conciencia. Con una sonrisa obsesiva decide responder a la llamada desesperada de All Might y vuela hacia él, mientras el héroe maltrecho le devuelve una sonrisa desafiante. La escena estremece a todos cuando All for One aparece sobre la escuela cargando a All Might, sujetándolo brutalmente por la pierna mientras su cuerpo cuelga. Indefenso, el villano se deleita al anunciar que mostrará al mundo la inutilidad del sueño del símbolo de la paz. A la distancia, Tomura exige que Deku lo suelte para poder rescatar a su ídolo, mientras trama vengarse de todos los que se opusieron a él. Deku, sin embargo, lo retiene con firmeza y contempla el cuerpo destrozado de su mentor, sintiendo cómo el vestigio de All Might dentro del One for All comienza a desvanecerse lentamente. Mientras es llevado hacia su posible final, All Might recuerda el día en que conoció a Izuku y la pregunta que marcó sus vidas: si alguien sin don podía convertirse en héroe. Ahora, convencido del espíritu inquebrantable del chico, se reafirma en que Izuku jamás abandonará ese sueño. Del mismo modo, All Might se niega a renunciar al suyo y en un último acto de desafío se aferra a All for One, decidido a sacrificarse. Una pieza de su armadura comienza a brillar, señal de un ataque suicida que podría hacer retroceder al villano hasta la infancia. Sin embargo, All for One lo interrumpe atravesándole el brazo y luego lo paraliza utilizando Blood Curdle, asegurándose de que no tenga oportunidad alguna. Ante los ojos del mundo entero, All for One alza el cuerpo del ex héroe número 1 para exhibir su aparente derrota. Héroes, civiles y seres queridos observan con horror, mientras Deku avanza instintivamente y Naomasa ruega en silencio por un milagro. Ese milagro llega con una explosión colosal. Dynamite reaparece entre la luz, herido pero con vida, sosteniendo la tarjeta que siempre quiso que All Might firmara. Deku y Katsuki se miran, comprendiéndose sin palabras lo que deben hacer. Mientras el mundo contiene la respiración ante lo que parece ser el final de All Might, Deku y Dynamite se coordinan. Ignorando el riesgo, Deku utiliza Gear Shift para impulsar a su amigo a una velocidad extrema. Con explosiones encadenadas, Dynamite se lanza contra All for One, mientras Deku vuelve su atención hacia Tomura. Aunque el villano asegura que All Might está condenado, el ataque conjunto anuncia que, incluso al borde del ocaso de una era, una nueva esperanza acaba de nacer. Tal como ocurrió en el pasado, cuando Sir Night-Eye predijo la muerte de Deku a manos de Overhaul, el destino vuelve a alterarse gracias al deseo colectivo de muchas personas. Una poderosa visión de un futuro mejor se impone sobre la tragedia anunciada, y Dynamite irrumpe a tiempo para salvar a All Might de una muerte segura. Envuelto en llamas, All for One contempla la escena con incredulidad, mientras sus brazos recién regenerados salen despedidos y el vestigio de All Might recupera su forma dorada original. All Might observa a su alumno con asombro, mientras Dynamite grita con determinación que van a ganar. En ese momento, el héroe vuelve a alucinar con Sir Night-Eye, quien le explica que, aunque su sueño como símbolo de la paz ha llegado a su fin, él sigue con vida porque el destino cambió. No murió al pasar la antorcha, pues continúa cumpliendo las promesas hechas a Izuku y a su madre. Al recuperar la conciencia, All Might y Dynamite aterrizan sobre un edificio, provocando alivio a escala mundial al confirmarse que el antiguo héroe permanece con vida. Dynamite, gravemente herido, vomita sangre mientras Echeshot revela que también pertenece a su linaje. El héroe ninja, reducido casi a nada tras la cirugía de emergencia, explica que estabilizó sus órganos y huesos mediante su técnica de sutura, aunque reconoce que fue el propio Dynamite quien reactivó su corazón gracias a su sudor explosivo. A pesar del dolor extremo, el chico agradece haber sido salvado. All Might, aún paralizado por Blood Curdle, le pide a Dynamite que se acerque. Utiliza el último fragmento funcional del All Might blindado para convertirlo en una férula para el brazo destrozado del estudiante, pronunciando solemnemente su nombre
nombre heroico, Gran Explosión, Dios Asesino Dynamite. Ambos se sonríen con sinceridad, sellando así el relevo definitivo. Mientras tanto, All for One decide ignorar por el momento a All Might y se dirige a completar su objetivo principal, potenciar a Tomura y destruir One for All. Sin embargo, Dynamite no se lo permite y lo intercepta, lanzándolo violentamente contra la ciudad mediante una explosión devastadora. El villano comienza a experimentar recuerdos del segundo usuario de One for All, al percibir el paralelismo entre él y el muchacho que ahora lo enfrenta. La balanza de la guerra empieza a inclinarse a favor de los héroes. Se confirman múltiples victorias y arrestos, evacuaciones completas y la neutralización de varios frentes críticos, aunque algunas amenazas persisten. En el campo de batalla principal, Dynamite continúa luchando pese al dolor extremo, acumulando explosiones y superando sus propios límites, mientras Tomura observa con frialdad y Deku se prepara para ir más allá, consciente de que ha llegado al punto de no retorno, a medida que Dynamite acelera y ataca sin detenerse, incluso sangrando y estrellándose contra edificios. Su determinación no flaquea. Desde Shiketsu, los civiles observan y sus padres, con el corazón en la mano, contemplan cómo su hijo pelea sin perder la sonrisa. Finalmente, All for One comienza a desmoronarse mentalmente al reconocer en Dynamite la misma furia y determinación del segundo usuario, reviviendo el recuerdo de su derrota emocional más profunda, mientras la batalla alcanza un punto crítico que amenaza con cambiar el curso del mundo. Desde los escombros del campo de batalla, All for One recuerda un episodio crucial de su pasado, el instante en que vio al segundo usuario huir con su hermano menor. Preso de la ira y la culpa, grita de forma delirante el nombre de Kudo, convencido de que todo lo ocurrido es consecuencia de aquel acto. Dynamite lo enfrenta y le aclara con firmeza que ya no es una figura del pasado, corrigiéndolo con su verdadero nombre, Katsuki Bakugo. La narración retrocede entonces a los orígenes de All for One. En una noche lluviosa, una mujer embarazada, marginada y alcohólica sobrevive en la calle, marcada por extrañas protuberancias en los brazos. En su vientre gesta a dos gemelos unidos por un destino desigual. Uno crece de forma desmedida, absorbiendo todos los nutrientes, mientras el otro permanece débil y frágil. Tras la muerte de la madre, el gemelo mayor sobrevive devorando incluso los restos de su progenitora, revelando desde su nacimiento una avidez cruel y deshumanizada, mientras arrastra consigo a su indefenso hermano menor. Con el paso del tiempo, el mundo se precipita en el caos cuando comienzan a surgir las meta habilidades. La sociedad se divide violentamente entre quienes poseen poderes y quienes no, y en medio de ese desorden prospera el hermano mayor. Descubre que su propia habilidad le permite robar y transferir poderes, iniciando una colección que alimenta su dominio. Egoísta y despiadado, considera que todo le pertenece y elimina sin remordimiento a cualquiera que se interponga en su camino. El hermano menor, Yoichi, en contraste, es enfermizo y reflexivo. Aunque rechaza la crueldad de su hermano, se mantiene a su lado, convencido de que aún existe en él una chispa de bondad. Ambos comparten la lectura de cómics de héroes, donde una frase deja una huella profunda en el mayor: uno para todos y todos para uno. Sin embargo, su interpretación resulta retorcida. Fascinado por la figura del villano dominante, sueña con un mundo en el que todo exista únicamente para él. Ya en la adolescencia, el hermano mayor acaba el símbolo de la paz mundial, el llamado bebé brillante, y roba su poder, desconcertado por la manera en que aquel héroe logró unir a millones. Declara entonces su ambición definitiva: gobernar el mundo bajo el nombre de All for One, un título nacido de aquella frase de los cómics. Yoichi se opone con firmeza, convencido de que las meta habilidades deben emplearse para ayudar, no para someter. All for One desprecia esta postura y atribuye la debilidad moral de su hermano a su aparente falta de poder. Decide corregir su sueño imponiéndole una meta habilidad y le otorga un nombre definitivo, Yoichi, afirmando que fue lo primero que recibió en su vida. No obstante, Yoichi es rescatado por miembros de la resistencia, Kudo y Bruce. Durante la persecución, All for One, enfurecido por perder lo que considera su posesión, elimina brutalmente a Yoichi. Tras su muerte, All for One descubre algo inquietante: el poder que le impuso ha desaparecido. Más tarde comprende que Yoichi siempre tuvo una meta habilidad latente, tan débil que pasó inadvertida, pero capaz de absorber otras. Esa habilidad sobrevivió a la muerte de su portador y se transfirió a Kudo, junto con la voluntad de Yoichi. Así nace el origen de One for All, un poder forjado por el sacrificio, la resistencia y el anhelo de detener a All for One, marcando el inicio de una lucha destinada a trascender generaciones. Con el paso del tiempo, All for One expandió su poder y el número de sus seguidores, pero jamás logró controlar el último legado de su hermano Yoichi, el milagro que dio origen a One for All. Aunque aniquiló a Kudo, a su linaje y a todo aquel que se interpusiera en su camino,
El vestigio espiritual de Yoichi siempre escapó a su dominio, convirtiéndose en una obsesión que terminó por llevarlo a la locura. Al descubrir que One for All había pasado a Bruce, lo persiguió sin éxito, incapaz de robar el don antes de eliminarlo. Esta situación se repitió con los usuarios siguientes. Daigoro fortaleció el poder hasta volverlo imposible de arrebatar. Lo transmitió incluso después de ser brutalmente mutilado, y Nana lo heredó en su último aliento. La cadena solo estuvo a punto de romperse tras la batalla definitiva contra All Might, quien estuvo cerca de acabarlo de no haber sido por la intervención del Dr. Garaki. En el presente, durante su combate contra Dynamite, All for One culpa a Kudo de todos sus fracasos, viendo en el joven héroe un reflejo inquietante del soldado que lo desafió en el pasado. Consciente de que se queda sin tiempo para transferir sus quirks a Tomura, decide apostar todo y libera su Omnifactor Unleash, transformándose en una monstruosa masa de carne y poderes del tamaño de un edificio, aun sabiendo que usar tal fuerza lo hará retroceder hasta la infancia. Dynamite, pese a sus graves heridas, se mantiene firme. Recuerda sus palabras a Izuku, su determinación de superarse y su promesa de no volver a ser un obstáculo. Ignorando las súplicas de All Might, enfrenta el ataque frontalmente y logra dañar gravemente a All for One mediante explosiones retardadas de su sudor, demostrando su ingenio y afirmando que un solo don es suficiente si se sabe emplear bien. La batalla se intensifica hasta que Dynamite lanza un devastador impacto de obús que destruye el núcleo del Omnifactor Unleash. Mientras el villano se desintegra, se revela que sus emociones negativas y el odio de su sucesor debilitaron el control de sus factores de don. Reducido a un torso agonizante, All for One es finalmente derrotado por Dynamite, quien declara que esta es su historia, sostenida por todos los que lo apoyaron. Aunque el villano sobrevive brevemente y retrocede hasta convertirse en un infante indefenso, termina desapareciendo por completo, desintegrado por el retroceso de sus propios poderes. Agotado, Dynamite cae al suelo levantando el brazo en señal de victoria, mientras All Might comprende que el triunfo fue colectivo. Con All for One fuera del tablero, el destino de la guerra recae en Deku y Tomura. En el océano, Tomura desata una destrucción masiva con Decay y All for One, robando incluso el quirk de Danger Sense. Mientras Deku lucha desesperadamente por detenerlo, marcando el inicio del enfrentamiento final que decidirá el futuro de Japón. Tomura Shigaraki no muestra un interés particular en el don de sentido de peligro que acaba de robar, pero lo acepta como una ventaja más para su objetivo principal, destruir a Deku. Gracias a esta nueva habilidad, esquiva con facilidad los ataques combinados de látigo negro, cadenas negras y Gear Shift y contraataca con una devastadora explosión de energía que lanza a Deku rebotando sobre el océano. Aunque Deku logra mitigar el daño formando una jaula con látigo negro, termina estrellándose cerca del monte Fuji. Tomura cuestiona por qué Deku insiste en verlo como un ser humano, afirmando que esa parte de sí mismo ya no existe. Los vestigios confirman que solo se perdió el factor de don de sentido de peligro y no la fuerza acumulada de One for All, pero la amenaza es clara. Tomura ahora puede robar el poder completo en cualquier momento. Ante esto, sugiere una retirada táctica, pero Tomura intercepta el plan y comienza a devastar el bosque, decidido a eliminar a Deku y a los vestigios de inmediato. Su objetivo es destruir cualquier refugio posible y cumplir su visión de un mundo vacío, incluso planeando hundir el monte Fuji mediante la descomposición. En el reino vestigio, afirma que Tomura no es un sucesor como All for One, sino la encarnación absoluta de la ruina. Aún así, Deku se aferra a sus ideales y sostiene que todo lo que Tomura es ahora está conectado con algo humano que aún persiste en su interior. Recordando las palabras de Ochako, Deku decide seguir creyendo que su enemigo sigue siendo una persona. Deku concentra One for All al 100% en su brazo derecho, reforzándolo con látigo negro, y utiliza Fajin para almacenar energía cinética. Con esta combinación lanza un poderoso aplastamiento Delaware que arranca el terreno afectado por Decay y envía a Tomura por los aires. Aunque Tomura comprende la estrategia, confía en que puede seguir tocando y destruyendo todo. Sin embargo, el polvo suspendido y los ataques encadenados confunden su sentido de peligro, permitiendo a Deku romperle una mano y cubrir el campo con cortina de humo para crear nuevas aberturas. El plan fracasa cuando Tomura usa Buscar para fijar la posición de Deku, mientras Gear Shift entra en enfriamiento y deja al héroe inmovilizado. Tomura reflexiona que las personas distorsionan la realidad para justificar sus creencias, acusando a Deku de hacer lo mismo al intentar verlo como alguien que ya no es. Desde el reino vestigio, Nana le dice a Deku que abandone la idea de salvarlo y lo destruya de una vez, pero él se niega, convencido de que Tomura aún conserva recuerdos de su infancia por una razón. En ese momento, el vestigio de Star and Stripe revela una grieta en el núcleo de Tomura, un niño triste oculto en su interior. Kudo propone un plan desesperado, separarse de One for All y transformarse
transferir parte del poder directamente a esa cicatriz mental para atacar desde dentro. Aunque la idea implica enormes riesgos y sacrificios, Kudo, Nana y finalmente otros vestigios confían en la determinación de Deku, convencidos de que su fe inquebrantable en la humanidad puede ser la clave para romper el corazón corrupto de Tomura. Kudo toma el liderazgo del plan y le pide a Daigoro que permanezca cerca de Deku, mientras Yoichi le cede el control. Cuando todos los vestigios se sincronizan, Kudo le plantea la propuesta definitiva a Deku. Erguido y decidido, el joven acepta avanzar cubriendo por completo su cuerpo con los zarcillos del látigo negro mientras grita para reunir fuerzas. Desde el aire, Tomura intenta atacar, pero su sentido de peligro se activa justo antes de que un zarcillo vuelva a cercenarle el brazo a una velocidad sobrehumana. Tomura se burla del aspecto de Deku, quien ha perdido la parte superior de su traje y ha improvisado una máscara con látigo negro, además de garras formadas en sus dedos y tentáculos brotando de su cuello. Con esta nueva forma, denominada Deku Overlay, el héroe logra compensar la inmovilidad provocada por el retroceso de Gearshift, reforzando su cuerpo con látigo negro. Gracias a su creatividad y respeto por los dones, los portadores de One for All ponen en marcha su plan final: transferir el don directamente al cuerpo de Tomura para atacar su mente desde dentro. Kudo se ofrece como prueba, descendiendo hacia la mano de Deku, quien debe golpear a Tomura en el instante exacto del impacto para lograr la transferencia mediante la sangre y las heridas, antes de que la super regeneración del villano cierre la oportunidad. Tomura, consciente del peligro, se corta el brazo para esquivar y se lanza al ataque, decidido a destruir a Deku y todo lo que represente. Deku libera cortina de humo, aunque en duda de su efectividad debido a buscar. Tomura intenta usar descomposición contra el entorno, pero Deku lo anticipa, arrancando grandes masas de tierra con cadenas negras para frenar la propagación. Aprovechando Surge, Tomura detecta una luz brillante y atrapa lo que cree que es Deku, solo para descubrir que se trata de un señuelo con la capa de Gran Torino. En realidad, Surge estaba fijando al vestigio de Kudo, oculto en un zarcillo impregnado con la sangre de Deku. Gracias a esta distracción, Deku oculta su presencia y ataca por sorpresa. Aunque el cuerpo de Tomura muta instintivamente en una defensa absoluta de dedos, Deku logra golpearlo en el pecho justo antes de que dispare un cañón de aire. Kudo se transfiere con Gearshift al interior de Tomura y, aceptando su sacrificio, se estrella contra el núcleo del villano, destruyéndose a sí mismo y a su don, para infligir un daño devastador. Tras el impacto, Deku y Tomura comienzan a ver recuerdos compartidos: Himiko, Dabi, Shoto y Spinner, momentos clave que unieron a la liga de villanos. Yoichi explica que la transferencia ha fusionado sus memorias, aunque advierte que Tomura aún no ha sido derrotado. Deku vuelve a atacar y los vestigios intentan transferirse, pero el núcleo de Tomura rechaza el don y expulsa al héroe. Aún así, el daño obliga al villano a reforzar sus defensas. Deku presencia un último recuerdo de Tomura en su infancia, previo a la manifestación de Decay, y comprende que su esfuerzo por rescatar su humanidad no ha sido en vano. Mientras la batalla continúa, el enfrentamiento vuelve a transmitirse en vivo, conmocionando a todo el país. Eri, Kota y otros observan con lágrimas y esperanza, mientras los héroes heridos son evacuados. Pese al miedo y al agotamiento, todos depositan su fe en Deku, quien continúa enfrentando solo a Tomura, decidido a no rendirse jamás. Cerca del Hospital Central, Lady Nagant reflexiona sobre Deku y coincide con Rocklock al admirar su capacidad para abrir el corazón de las personas en lugar de castigarlas. Reconoce que intenta hacer lo mismo con Tomura y afirma que la expresión de Deku despierta un apoyo inevitable. Mientras tanto, en pleno combate, Tomura revive el recuerdo de su padre gritándole que se detenga, instantes antes de morir por su mano. Preso del pánico, ataca a Deku con una avalancha de dedos, pero el héroe los destruye y logra asestar un golpe directo, intentando transferir por completo el One for All. Los vestigios consiguen fracturar la mente de Tomura, pero Nana se resiste. Comprende que no fue el odio de Tomura hacia su familia lo que lo detuvo, sino su propia debilidad como madre. El cuerpo del villano comienza a desmoronarse y Deku despierta dentro del vacío blanco de su conciencia, con la apariencia de sus primeros días en la UA. Frente a él se alza la casa familiar de Tomura, epicentro de su trauma. Allí, Deku se encuentra con una proyección oscura de sí mismo, que representa cómo Tomura lo percibe, y admite que no sabe qué hará, pero necesita descubrir la verdad. En este mundo mental, el daño es real. Nana aparece y le explica que ese espacio representa el origen de su nieto y que todo allí es frágil. Juntos avanzan hacia el recuerdo crucial, la noche previa a la manifestación del don de Tenko. Observan a Kotaro maltratando a su hijo, culpando a Nana y a los héroes por haber abandonado a sus familias. Nana, devastada, comprende que su hijo conservó su fotografía no por amor, sino por dolor. Cuando Kotaro está a punto de golpear a Tenko, una vez más, Nana rompe la barrera mental que protegía el recuerdo, sacrificando su vestigio y el último factor de One for All.
Antes de desaparecer, se disculpa con su hijo y con su nieto. Con el origen alcanzado y One for All extinguido, solo quedan Izuku y Tenko. El héroe presencia el instante en que Dekai se manifiesta y aniquila accidentalmente al perro Mon, detonando la tragedia. Izuku, ahora niño, toma la mano del aterrorizado Tenko y decide enfrentar el final junto a él, aunque Tenko afirma que eligió conscientemente destruirlo todo y se pregunta quién puede validar su existencia. Izuku se niega a soltarlo y le dice que está allí porque lo vio llorar, algo que nadie hizo por él cuando era pequeño. Las palabras de Izuku llegan al corazón de Tenko y su odio comienza a disiparse. Exhaustos, ambos caen de rodillas. Sin embargo, Tenko acepta que sigue siendo un villano y regresa a Tomura, decidido a convertirse en el héroe de los villanos. En el mundo real, su cuerpo mutado empieza a desmoronarse, mientras Deku permanece desaparecido y nuevos recuerdos desconocidos emergen en la mente de Tomura, insinuando verdades aún ocultas sobre su pasado. Mientras el recuerdo se desvanece, Izuku y Tomura regresan a la casa sumida en la oscuridad. De pronto, el rostro gigante y cicatrizado de All for One emerge del suelo, engullendo a Tomura y lanzando a Izuku a lo lejos. Aprovechando que la mente de su sucesor ha quedado debilitada, la parte de All for One implantada en Tomura toma el control absoluto. Con voz distorsionada, lo reprende por haber abierto su mente a un don nadie como Deku, revelando que su supuesto libre albedrío siempre fue una ilusión cuidadosamente construida. All for One expone entonces la verdad definitiva. Toda la vida de Tomura fue planeada por él. Confiesa que necesitaba moldear un recipiente cargado de odio suficiente para anular la voluntad de One for All y apropiarse de ese poder. Tras años oculto, encontró a Kotaro Shimura y manipuló su resentimiento hacia Nana y los héroes, fomentando el abuso dentro de su familia. También influyó en el nacimiento de Tenko, robó su Factor Quirk al nacer y finalmente le transfirió Decay, un poder creado a partir de un duplicado alterado de Overhaul. Todo fue diseñado para quebrar al niño y convertirlo en el villano perfecto. Con Tomura fuera de combate, su vestigio se desintegra y All for One toma por completo su cuerpo. En el mundo real, el cuerpo mutado de Tomura explota reduciendo el bosque a un páramo. Libre de ataduras, All for One silencia los últimos rastros de Tomura en su mente y afirma que, sin One for All ni sucesores, su único objetivo es un mundo solo para él. Frente a él, Deku yace exhausto e incapaz de incorporarse. Sus brazos están completamente destruidos, secuelas del combate en el reino de los vestigios. Aún así, se niega a rendirse mientras All for One prepara un ataque mortal. En ese instante, el sentido de peligro se activa y el villano es inmovilizado por Celofán. Tailman y Sugarman aparecen de inmediato derribándolo con un ataque combinado. Izuku observa, incrédulo, cómo más refuerzos llegan a través de los portales de Kurogiri, incluido Eraserhead, quien se disculpa por la demora. Se revela que Eraserhead y Present Mike lograron despertar parcialmente a Kurogiri gracias a los restos de Oboro, permitiéndoles regresar. A pesar del dolor y la culpa, ambos aceptan que aún queda humanidad en él. Con la ayuda de Naomasa, los héroes reorganizan sus fuerzas y se movilizan hacia la batalla final. Eri entrega a Eraserhead un fragmento de su cuerno roto, pidiéndole que lo utilice para salvar a Deku. Aunque el riesgo es alto, Eri insiste, deseando ayudar como los demás. Finalmente, Eraserhead activa Rewind sobre Deku, retrocediendo su cuerpo apenas unos minutos en el tiempo, lo suficiente para restaurar sus brazos gravemente dañados. Gracias al esfuerzo colectivo, Izuku vuelve a ponerse de pie, listo para enfrentar el desenlace definitivo. Eraserhead le recuerda que no puede morir hasta escuchar a Eri cantar, palabras que provocan que el héroe rompa en llanto. Al mismo tiempo, desde múltiples portales comienzan a llegar héroes heridos pero resueltos. Grape Juice expresa que, aunque estén exhaustos y apenas puedan moverse, saber que Deku sigue luchando les devuelve la voluntad de levantarse. Al ver a sus amigos y aliados acudir en su ayuda, Deku contiene las lágrimas y centra toda su atención en All for One, decidido a concluir de una vez por todas la lucha definitiva entre héroes y villanos. Gracias a los esfuerzos combinados de Eraserhead y de todos los que se oponen a la Liga de Villanos, Deku logra mantenerse en pie con su cuerpo reparado y rodeado de personas que han arriesgado sus vidas por él. Desde los portales controlados por Kurogiri emergen estudiantes de distintas escuelas y héroes profesionales que, al enterarse de que Eraserhead recuperó el control del Nomu, acudieron sin dudar, convencidos de que no pueden considerarse héroes si se rinden en este momento crucial. All for One observa la movilización con asombro, sorprendido de que la conciencia de Deku siga intacta tras la destrucción de Tomura y la transferencia forzada de One for All. Aunque tuvo una nueva oportunidad de triunfar, siente un vacío irreversible al haber perdido definitivamente a su hermano Yoichi, cuya desaparición cree que permitió la supervivencia de su propio vestigio. Elevándose en el aire, declara que la
tragedia es la verdadera fuente de la fuerza y despliega grotescos zarcillos grises sobre el campo de batalla. Cellophane desafía esa idea, afirmando que la fuerza no siempre nace del sufrimiento, sino del deseo de superarse y proteger a otros. Se lanza contra el villano mientras Endeavor y Shoto atacan con poderosos golpes de fuego, y Cellophane rescata a Shoto, revelando que hablaba precisamente de él y de cómo su vida habría sido mejor sin tanto dolor. Aún así, All for One contraataca con brutalidad, demostrando una superioridad abrumadora pese al número de héroes. Deku intenta unirse a la lucha, pero su cuerpo colapsa. Eraserhead le explica que, aunque Rewind reparó sus brazos, no fue suficiente para revertir todo el daño previo. Deku confiesa que renunció a su don, aunque aún siente las brasas del poder de One for All. Decidido a seguir, recibe atención médica, vendas y una camiseta de All Might donada por civiles. Animado por sus compañeros, especialmente Can't Stop Twinkling, Deku vuelve a correr mientras su Full Cowl comienza a activarse. Los héroes se coordinan para despejarle el camino, interceptando ataques, bloqueando proyectiles y lanzándolo cada vez más cerca de All for One. Invisible Girl desvía un devastador rayo, mientras otros contraatacan sin descanso. Aunque heridos y agotados, todos muestran la misma determinación. All for One, irritado, comprende que la verdadera diferencia entre ellos y All Might es la fuerza nacida de aceptar sus debilidades y avanzar juntos. Mientras Ingenium impulsa a Deku hacia adelante, el villano se estremece. En paralelo, All Might reflexiona sobre el camino de su alumno, recordando cómo Izuku siempre ha corrido hacia el peligro para salvar a otros. Inspirados por la transmisión en vivo, aliados dentro y fuera de Japón se movilizan, y hasta el presidente de Estados Unidos decide enviar refuerzos. La batalla final continúa, impulsada por la voluntad colectiva de no rendirse y alcanzar la victoria con el menor sacrificio posible. Mientras avanza por el campo de batalla, Deku siente las voces de todos resonando en su interior: su madre, amigos, mentores, personas que salvó y quienes se inspiraron en él. Ese apoyo colectivo lo impulsa a llegar finalmente hasta All for One. Con un salto decisivo, concentra el poder restante de One for All en su brazo derecho y ejecuta un ataque final. Esquivando los tentáculos del villano, conecta un devastador Final Smash directo al pecho de All for One, rompiendo su contraataque. En ese instante, All for One comprende sus errores al apoderarse del cuerpo de Tomura. Su organismo estaba demasiado dañado para aprovechar la regeneración. El sentido de peligro resultaba inútil ante amenazas constantes, y el daño físico y mental provocado por Deku y los vestigios debilitó gravemente su resistencia. Solo le queda la fuerza bruta acumulada de One for All, que termina destrozando su propio cuerpo mientras los dones que liberó comienzan a desaparecer. Aún así, el villano se niega a rendirse e intenta reconstruirse de forma grotesca. Desesperado por aceptar que su sueño de ser un señor demonio todopoderoso ha fracasado, considera incluso implantar su vestigio en otro héroe. Enfurecido, Deku se lanza nuevamente contra él, pero Kurogiri interviene instintivamente para proteger a All for One, atrapando el golpe de Deku en un portal. En ese momento, Dynamite llega desde la ciudad y neutraliza a Kurogiri con una explosión, despejando el camino definitivo. All for One, aterrorizado, ruega a Deku que se detenga mientras revive recuerdos de su infancia junto a Yoichi. Deku lo enfrenta verbalmente, despojándolo de su imagen de demonio y señalándolo como un anciano solitario. Al clavarle el golpe final, el vestigio de All for One queda atrapado en la oscuridad, donde Yoichi aparece por última vez. El hermano menor le dice que su misión terminó y que debe pagar por su crueldad. Los vestigios restantes, junto con Tomura, atacan al unísono. En los planos físico y espiritual, Deku y Tomura asestan el golpe final que destruye tanto el vestigio de All for One como el cuerpo robado. En el vacío, Tomura reconoce que nunca fue un monstruo, sino un niño que pedía ayuda. Pide a Deku que le diga a Spinner que luchó hasta el final y desaparece. En el mundo real, el golpe de Deku disipa la tormenta y All for One se desvanece por completo. La guerra concluye con la victoria de los héroes. Días después, el mundo comienza a reconstruirse con ayuda internacional. Katsuki se recupera, gravemente herido, decidido a seguir adelante pese a sus secuelas. Izuku despierta en el hospital junto a All Might, lamentando no haber salvado a Tenko, pero aceptando que cumplió el propósito de One for All. Al reencontrarse, Katsuki rompe en llanto al enterarse de que Izuku perdió su don, sellando así el cierre emocional de su rivalidad y amistad. All Might anima a Izuku y a Katsuki, reconociendo cuánto han crecido desde el día en que se conocieron. Le recuerda a Izuku que se convirtió en su héroe al correr a salvar a Katsuki durante el incidente del villano de lodo, pero que ahora es el mayor héroe para todos. A Katsuki le agradece haberle salvado la vida frente a All for One, permitiéndole estar allí para pronunciar esas palabras. Con gran esfuerzo, All Might levanta el brazo para chocar los puños con ambos, y los tres comparten una sonrisa que simboliza su vínculo y el cierre de una etapa.
Izuku reflexiona sobre su antigua creencia de que la paz regresaba automáticamente tras el fin de las batallas. Ahora comprende que su historia no termina con la guerra, sino con la construcción activa de un futuro brillante y pacífico. Tras recuperarse lo suficiente, se reúne nuevamente con su clase en la UA. En junio, los estudiantes de tercer año celebran finalmente su graduación, dirigida por Present Mike, quien convierte la ceremonia en una fiesta llena de energía para compensar el retraso y las pérdidas sufridas. Durante el acto, los graduados comparten momentos emotivos. Mirio, como representante, ofrece un discurso inesperadamente serio, afirmando que los héroes no ganan nada con la guerra, sino que luchan para devolver al mundo a cero. Señala que el verdadero objetivo no es volver a la normalidad de inmediato, sino crear un mundo positivo donde la gente pueda sonreír. Concluye con un mensaje de esperanza y humor, despidiéndose de manera espectacular. Tras el evento, Izuku y sus compañeros se convierten oficialmente en estudiantes de segundo año. En su aula temporal, Eraserhead anuncia que seguirá siendo su tutor, lo que alegra al grupo. Katsuki regresa a clases pese a sus heridas, decidido a seguir adelante. Entonces, Yuga se despide del grupo, anunciando que deja la IUA para redimirse de su pasado y comenzar de nuevo el camino del heroísmo. Agradece a Izuku por haber confiado en él y promete regresar algún día como un verdadero héroe. Antes de irse, revela que Hitoshi se unirá a la clase 2A, generando entusiasmo general. Mawata informa a los estudiantes que participarán en patrullas y tareas de reconstrucción, destacando que gran parte de este periodo caótico no quedará registrado en la historia. La conversación recuerda que fue en un vacío de símbolos donde nació el mayor mal. Tras las clases, los estudiantes comentan los cambios físicos y emocionales que dejó la guerra, conscientes de que todo avanza a gran velocidad. Finalmente, Shoto se separa del grupo para reunirse con su familia y visitar a Toya en el centro de detención. Allí descubren que su estado es crítico y que apenas puede hablar. Enji anuncia su retiro definitivo como héroe, afirmando que Endeavor murió consumido por las llamas de su propio hijo, cerrando así un doloroso capítulo familiar marcado por el sacrificio, el arrepentimiento y la búsqueda de redención. Toya responde a las palabras de su padre con un sarcasmo cargado de amargura. Le dice que ya es demasiado tarde para intentar redimirse y lo llama cobarde por pretender hacerlo ahora. Enji no intenta negarlo, admite que siempre conoció bien a su hijo y que lo observó durante todo ese tiempo, esperando que Toya también lo mirara a él y reconociera su presencia, algo que nunca ocurrió. Reconoce además que las devastadoras llamas de Toya nacieron de su propia llama infernal, aceptando su responsabilidad directa en lo que su hijo llegó a ser. Enji confiesa que ve todos los días el video de acusación de Toya y que ha decidido visitarlo a diario hasta el final. Reconoce que tardó demasiado en asumir su rol como padre, pero quiere aprovechar el tiempo que les queda para hablar y observarlo como siempre debió hacerlo, incluso si Toya solo desea descargar su odio sobre él. Su sinceridad provoca una fuerte reacción en Toya, su ritmo cardíaco se acelera peligrosamente y los monitores alertan a los guardias. Fuyumi y Rei también expresan su deseo de hablar con él, pero el peso emocional resulta excesivo y Toya se derrumba, obligando a los guardias a interrumpir la visita para evitar que su corazón falle. Antes de retirarse, Shoto le hace una última pregunta a Toya: ¿cuál es su comida favorita? No recibe respuesta de inmediato y la familia comienza a marcharse, pero cuando Shoto se aleja, escucha una débil palabra temblorosa: soba. Shoto se detiene sorprendido al descubrir que comparten el mismo gusto. A solas con sus pensamientos, Toya llora por primera vez en mucho tiempo, recordando la batalla de camino y pidiendo perdón internamente a su hermano menor por todo el daño causado. Una vez fuera de las instalaciones, Natsuo rompe el silencio y le comunica a Enji que ha decidido cortar lazos definitivamente con él. Planea casarse sin ceremonia y no tiene intención de presentar a su pareja a su padre. Enji acepta su decisión y vuelve a disculparse. Natsuo pregunta entonces a Fuyumi por su futuro y ella explica que dejó su trabajo como maestra, pero ha encontrado un nuevo camino gracias al apoyo de otras personas. Natsuo afirma que ya han cumplido con su deber y que todos han sido castigados. Enji responde que pasará el resto de su vida disculpándose y expiando sus errores. Les dice que no necesitan vigilarlo, pero que dedicará su vida a protegerlos de las consecuencias de sus fallos y que esa es razón suficiente para seguir viviendo. Natsuo comenta que esa misión suena como un infierno y Enji acepta el término, diciendo que eligió ese baile en el infierno que Toya le prometió. A regañadientes, Natsuo admite que es la primera vez que puede admirar a su padre. Natsuo se ofrece a llevar a Fuyumi y Shoto de regreso. Antes de subir al coche, Shoto les pide a sus padres que no se preocupen por él, asegurando que cuenta con el apoyo de sus compañeros y que aspira a ser independiente. Rei sonríe al escucharlo. Tras la partida de sus hijos, Enji y Rei se reúnen con los Flaming Sidekickers, quienes
los reciben con entusiasmo. Rei muestra a Enji un mensaje de Hawks, recordándole que incluso en el infierno hay personas que se preocupan por él. Enji sonríe sinceramente. Hawks, satisfecho con la respuesta de Enji, reflexiona sobre los cambios que se avecinan y se presenta ante Yokumiru Mera como el nuevo presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, mientras Japón celebra la victoria sobre la Liga de Villanos y avanza en su reconstrucción. Antiguos villanos que eligieron el bien comienzan a recibir segundas oportunidades. Gentle y la Brava obtienen un indulto y se reencuentran emocionados, atribuyendo su redención al apoyo mutuo. Lady Nagant también es indultada, pero decide permanecer confinada por el momento, esperando ver si la nueva era iniciada por Izuku realmente florece. En los medios se emiten reportajes sobre Tomura Shigaraki. La mayoría de los ciudadanos lo condena sin reservas, señalando la destrucción y las muertes que causó, mientras Japón aún muestra cicatrices visibles. Paralelamente, Izuku visita a Spinner en el hospital central. El médico explica que Spinner estuvo cerca de convertirse en un Nomu completo, pero lograron detener el proceso a tiempo. Spinner recibe a Izuku con hostilidad, llamándolo asesino. Izuku no lo niega y le transmite el último mensaje de Tomura, que luchó hasta el final. Al comprender que el mensaje es auténtico y dirigido únicamente a él, Spinner se quiebra emocionalmente. Recuerda cómo Tomura fue su esperanza y su primer amigo, alguien que le dio un sueño cuando era perseguido por ser heteromorfo. Mientras descarga su dolor, su cuerpo crece de forma descontrolada, pero Izuku se mantiene sereno y le permite expresarse. Spinner reflexiona sobre su culpa por no haber hecho más para salvar a Tomura y al calmarse vuelve a su tamaño normal. Antes de que Izuku se marche, Spinner declara que escribirá un libro sobre Tomura y la Liga de Villanos para que no sean olvidados. Izuku le responde que espera que sea un cómic y promete que él nunca los olvidará. Spinner le entrega un último mensaje para su amigo Pulpo: nunca te rindas. Finalmente, en la sala de espera, Izuku se encuentra con Naomasa y All Might, ahora en silla de ruedas, quien le cuenta sobre la oferta hecha a Kai Chisaki para que se disculpe con Eri, marcando así el inicio de una nueva etapa de reflexión, memoria y cambio. Kai Chisaki se reúne con el antiguo jefe del Shi Hasaikai en otro centro de detención. Para su sorpresa, el anciano ya no está en coma y explica que su recuperación fue más rápida de lo esperado, gracias a los avances en objetos de apoyo. Sin embargo, deja claro que ya no es un jefe yakuza, pues la organización ha desaparecido. Con frialdad, reprende a Kai por haberse desviado del camino recto en el que fue criado, afirmando que su actual estado, sin brazos y encarcelado, es la consecuencia inevitable de sus decisiones. Desesperado, Kai se disculpa entre lágrimas, pero el anciano lo rechaza, asegurándole que debería pasar el resto de su vida arrepintiéndose ante Eri por los abusos cometidos. Aunque la niña probablemente llegue a olvidar algún día, él jamás debería hacerlo y se encargará de recordárselo siempre. De regreso en el hospital, Izuku agradece a Naomasa por manejar la situación, considerando que es mejor evitar que Eri tenga que reencontrarse con Kai. Cuando pregunta cómo pueden prevenir tragedias similares en el futuro, Naomasa admite que no hay una solución definitiva. All Might intenta aligerar el ambiente con bromas antes de recordar que deben regresar a la UA para el inicio del nuevo ciclo escolar. La clase 2A enfrenta la fama repentina al ser acosada por estudiantes de primer año, especialmente por Katsuki y Shoto. Tenya interviene para imponer orden y recordar que siguen siendo personas normales. Mientras algunos observan con admiración, Izuku recibe agradecimientos por su lucha contra All for One, aunque se muestra incómodo al evocar recientes encuentros con villanos. Ochako, por su parte, permanece en silencio, visiblemente afectada. En la sala de profesores, las solicitudes de entrevistas para la clase continúan llegando, pero Eraserhead insiste en rechazarlas para proteger a quienes no desean exposición mediática. Más tarde, la clase participa en labores de reconstrucción junto a héroes como Fat Gum y Best Jeanist. A pesar de sus heridas, Katsuki colabora con moderación, mientras Etcheshot, aún en recuperación, lo anima asegurándole que su progreso es notable. Durante el almuerzo, los civiles agradecen a los héroes y expresan su deseo de contribuir a la reconstrucción. La llegada inesperada de estudiantes de primer año dispuestos a ayudar para compensar sus dudas pasadas refuerza el sentimiento de cooperación. Esa noche, Ochako desaparece, lo que alarma a la clase. Izuku la encuentra en un acantilado cercano, donde ella finalmente se derrumba emocionalmente, culpándose por la muerte de Himiko. Izuku la consuela, confesando que él también carga con dudas similares sobre Tomura. Ambos coinciden en que, aunque sus caminos sean complejos, ayudar a quienes lo necesitan sigue teniendo valor. El resto de la clase llega y rodea a Ochako con apoyo y comprensión. Eraserhead observa a sus estudiantes desde lejos, satisfecho. Mientras tanto, otros eventos ocurren en paralelo: celebraciones, despedidas y homenajes, pero también la inquietante aparición de un joven harapiento con un poder siniestro emergiendo entre las ruinas.
insinuando que pese a la paz aparente, nuevas tragedias podrían gestarse. All Might conversa con Hawks sobre el futuro de la lista Billboard de héroes. El símbolo de la paz confiesa que pensó que la reforma se limitaría a eliminar el componente de popularidad del ranking, pero Hawks explica que su intención es más profunda. Considera que, aunque el sistema presenta defectos evidentes, también posee aspectos valiosos que conviene preservar. En lugar de construir una estructura que concentre toda la presión social sobre el héroe número uno, Hawks propone un sistema que reconozca el esfuerzo colectivo, motive a diversos héroes y destaque a quienes contribuyen a la sociedad de distintas maneras. Su visión apunta a una era en la que la responsabilidad esté distribuida y la admiración pública sirva para inspirar, no para aplastar. Mientras tanto, en las calles de la ciudad reconstruida, un niño camina lentamente bajo la mirada desconfiada de los transeúntes. En su mente revive el día en que su don se manifestó y su vida se quebró. De sus manos y pies comenzó a brotar una sustancia púrpura, oscura y brumosa, que se extendía por el suelo sin que pudiera controlarla. El niño estaba aterrorizado, pero la reacción de su familia fue aún más devastadora. Las mujeres lo miraron con horror, los hombres con incredulidad y el patriarca con furia. El anciano gritó que aquel don no debía ser descubierto jamás, pues mancharía el prestigio del linaje al que pertenecían. Sin vacilar, el líder familiar ordenó que se deshicieran del niño sin dejar rastro. Un hombre más joven intentó defenderlo débilmente, afirmando que el pequeño no había hecho nada malo, pero su oposición fue sofocada. Como compromiso cruel, decidieron no eliminarlo, sino ocultarlo. El niño fue atado con lonas y cuerdas, encerrado en el sótano, amordazado para que no pudiera gritar, y su existencia fue borrada como si hubiera muerto repentinamente. Con el paso de los años, la casa quedó en ruinas y abandonada, hasta que el deterioro permitió al niño escapar de su prisión. Ahora libre pero emocionalmente destrozado, el niño avanza por la calle. La sustancia viscosa comienza a arrastrarse tras sus pasos, y el miedo se transforma en pánico, rabia y desesperación. Los recuerdos de su encierro y del rechazo familiar lo asfixian, y su don se desborda aún más mientras hiperventila. Todo indica que la situación podría volverse peligrosa, pero entonces ocurre algo inesperado. Una anciana se aproxima, lo saluda con amabilidad y le da una palmada en el hombro. El niño se detiene abruptamente y la mira. La mujer queda paralizada al observar su expresión y su poder, pues recuerda de inmediato un episodio de su pasado. Años atrás, ella fue quien vio a Tenko Shimura vagando solo por la calle después de haber perdido a su familia. En aquel entonces, aterrada por su apariencia, se alejó diciendo que algún héroe o policía lo ayudaría. Sin embargo, esa ayuda nunca llegó, y la duda y la culpa por no haber actuado la persiguieron durante años. Inspirada por el ejemplo de Izuku Midoriya y decidida a no repetir el mismo error, la anciana toma la mano del niño con cuidado y le asegura que todo estará bien, que esta vez no está solo y que ella lo ayudará. Sus palabras logran calmarlo. El niño rompe a llorar y al ver la escena otras personas se acercan para ofrecer apoyo. En ese mismo momento, un hombre llega corriendo desde el otro lado de la calle junto a Izuku y Ochako, a quienes había llamado. Al notar que la crisis ya se ha resuelto gracias a la intervención ciudadana, los tres sonríen aliviados. Tal como Hawks había soñado, los héroes ahora disponen de tiempo para actuar cuando es necesario, porque la sociedad misma ha aprendido a dar el primer paso. 8 años después, en una luminosa tarde de primavera, la Academia UA rebosa de vida. Kota Izumi, ahora adolescente y estudiante del curso de héroes, corre por los pasillos junto al niño que una vez estuvo prisionero en aquel sótano. Ambos se dirigen a la oficina de profesores para encontrarse con Izuku, quien ahora es adulto y trabaja como docente en la institución. Izuku escribe una nueva entrega de su cuaderno Análisis de héroes para el futuro, recordando una frase que escuchó cuando tenía 4 años: no todos los hombres son iguales, lo que fue una dura lección en su infancia. Tras la guerra final se transformó en motivación para unir a las personas a través de sus similitudes. Kota le pregunta dónde se reunirán para el próximo ejercicio de entrenamiento. Izuku les indica que será en la parada de autobús, lo que también servirá como lección práctica para llegar al centro de simulación imprevista. Kota se despide con entusiasmo y promete avisar al resto de la clase. Mientras sigue escribiendo, Izuku reflexiona sobre todas las personas que lo apoyaron durante su lucha contra All for One. Recuerda a su familia, a sus amigos y a los héroes profesionales que crecieron y siguieron adelante después de la guerra. Para él, todos aquellos que se preocuparon por otros en ese momento fueron héroes auténticos, pues cree firmemente que el simple acto de preocuparse es el primer paso para ser uno. Izuku piensa que todos están conectados por sentimientos compartidos y que, aunque existan diferencias, cada persona puede esforzarse por crear vínculos con quienes piensan distinto. Aquellos que sobrevivieron al terror causado por los villanos decidieron avanzar con la convicción de que no
no permitirán que algo así vuelva a suceder. Recuerda también sus últimos años en la UA, las pruebas exigentes, el entrenamiento constante, la rehabilitación física y los breves momentos de calma junto a la clase A. Evoca la recuperación de All Might junto a Gran Torino, la mudanza de Eri con Kota, los homenajes de Eraserhead y Present Mic a Nemuri Kayama y Oboro Shirakumo, las visitas constantes de Enji y Rei Todoroki a Toya, y la publicación del libro de Spinner sobre la Liga de Villanos, leído incluso por antiguos criminales. Finalmente llega la graduación. Tras recibir los diplomas, Tenya y Ida da el discurso de clausura, afirmando que lo que les permitió superar la oscuridad fue apoyarse mutuamente sin perder la esperanza. Les recuerda que ser héroe no termina al dejar la UA. En medio del acto, Katsuki Bakugo y Neito Monoma rompen la solemnidad con su habitual estruendo, proclamando que el mundo exterior los espera. Para Izuku, la ceremonia marca un cambio crucial. Las últimas brasas de One for All se extinguen, dejándolos sin don una vez más. Sin embargo, lejos de representar un final, él asegura que la historia continúa. En el presente, un profesor de secundaria conversa con sus alumnos sobre su futuro. Aunque algunos sueñan con convertirse en héroes, otros aspiran a ser ingenieros, médicos o programadores. Esta diversidad de metas evidencia que el mundo ha cambiado. Ahora existen múltiples formas de ayudar a los demás, y todas son igualmente válidas. El chico de piel roja observa el formulario vocacional de su compañero Dai y anuncia con entusiasmo que él también desea ingresar al curso de héroes de la UA. No obstante, le advierte con franqueza que, debido a la disminución de villanos con el paso de los años, solo quienes poseen dones especialmente poderosos suelen alcanzar éxito como héroes profesionales. Dai reacciona incómodo, arruga el papel y admite que no puede saber con certeza si posee alguna oportunidad real. Al terminar las clases, Dai camina solo por la ciudad, inmerso en sus pensamientos. Rememora a los héroes que él y otros niños admiraban cuando eran pequeños: All Might, Deku, Best Genies y Dynamite. Siente que, a diferencia de sus compañeros, nunca ha superado esos sueños infantiles. Buscando consuelo, se dirige a un lugar que siempre le ha brindado paz en momentos de ansiedad: la estatua de All Might en la zona 0 del distrito Camino, la misma que contempló el día antes de comenzar la primaria. Mientras tanto, las noticias destacan los logros de los antiguos alumnos de la clase A, ahora héroes profesionales consolidados. Tentacole recibe el premio de la paz Imamura junto a Anima y Plamo por su labor contra la discriminación hacia los heteromorfos. Urabiti, Creati, Froppy e Ingenium recorren escuelas primarias en todo el país, orientando a los niños sobre sus dones. En otro ámbito, Eraserhead muestra a Izuku un video reciente de Dynamite, en el que el héroe pierde la compostura frente a un civil. El incidente afecta su posición en el ranking y refuerza la idea de que, a pesar de su poder, Katsuki aún lidia con su temperamento. Eraserhead apunta que esto le otorga ventaja a Shoto, cuya imagen pública es impecable y cuya relación con los ciudadanos permanece estable. Izuku defiende con entusiasmo a sus amigos y afirma que Shoto superará a sus rivales con esfuerzo y constancia. Al percibir su pasión, Eraserhead le pregunta si extraña la vida como héroe profesional. Izuku responde con serenidad, recordando una conversación con Mawata Fuwa, que le hizo aceptar que algún día perdería su don. Explica que esa revelación lo impulsó a encontrar otras formas de apoyar y motivar a los demás, hallando satisfacción en su rol como docente. Eraserhead, aunque crítico, le recuerda que ahora debe ser más estricto con sus alumnos, ya que ingresar al curso de héroes prácticamente garantiza un futuro profesional y que la arrogancia sigue siendo un peligro real. Tras finalizar su jornada en la IWA, Izuku camina por la ciudad y se detiene frente a un escaparate que promociona productos de Tsukuyomi e Invisible Girl. La imagen le recuerda cuánto ha cambiado el mundo desde su graduación y lo difícil que resulta ahora reunir a todos sus antiguos compañeros. Aún así, se siente satisfecho al verlos prosperar. Al llegar al distrito Camino, observa una pantalla gigante que transmite un especial sobre Red Riot, mientras dos niños corren emocionados, celebrando a los héroes. Izuku se detiene frente a la estatua de All Might, un lugar cargado de memorias. De pronto, uno de los niños, Chi, tropieza mientras juega. Izuku reacciona instintivamente para atraparlo, al mismo tiempo que Dai intenta ayudar. Izuku logra sostener al pequeño, mientras Dai cae y deja caer los discos creados con su don. Afortunadamente, nadie resulta herido. Chi se disculpa y vuelve a jugar, dejando a Izuku y Dai a solas. Dai reconoce de inmediato a Izuku como el legendario Deku y se anima al instante. A medida que cae la tarde, le expresa sus dudas sobre el futuro y la debilidad de su don, explicando que acudió a la estatua para sentirse mejor. Con timidez, le pregunta si cree que podrá convertirse en un héroe como él. La pregunta sacude profundamente a Izuku, recordándole su propia infancia como niño sin don y aquel momento en que preguntó a All Might si podía llegar a ser un héroe. Al principio, Izuku se sumerge en un análisis entusiasta del don de Dai, lo que desconcierta al chico, pero pronto logra recomponerse.
Recordando las palabras que en su día cambiaron su vida, Izuku coloca una mano sobre el hombro de Dai y le asegura que no tiene motivo de preocupación. Destaca que Dai actuó sin pensar para ayudar a alguien y que ese impulso es la esencia misma de un héroe. Con la estatua de All Might detrás de ellos, ahora acompañada de figuras de personas comunes alzando los puños, Izuku le dice con firmeza que él también puede convertirse en un héroe. Dai se ilumina de esperanza, mientras Izuku lo anima a dar lo mejor de sí. A la mañana siguiente, Izuku regresa a la UA para otro día de clases. Aunque admite que extraña ser un héroe activo, no se arrepiente de su camino actual, pues aún puede inspirar y ayudar a los demás. Sin embargo, All Might irrumpe con energía, anunciando su regreso de un viaje secreto y revelando que trae un regalo sorpresa para su sucesor. Le entrega un maletín metálico que comienza a desplegarse ante los ojos atónitos de Izuku. El maletín se transforma en un guantelete mecánico de última generación, diseñado gracias a años de avances tecnológicos y financiado por todos los antiguos compañeros de clase de Izuku, con Katsuki liderando la inversión. Se trata de un traje mecánico de héroe que permitirá a Izuku volver al servicio activo pese a no tener don. Abrumado por la emoción, Izuku llora y sonríe, comprendiendo que su sueño nunca ha terminado. Cuando Hawks alerta de un derrumbe que requiere ayuda inmediata, Izuku se une a la clase A. Con su nuevo equipo vuelve a elevarse al cielo junto a sus amigos. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.